Bueno, ¿tienen ahí Mateo 13? Ahí nomás, 13, versículo 1. Es una historia conocida en realidad, pero quiero destacar algunas cositas que creo que nos van a ser útiles y ponerlas en su contexto, pero hablar de la aplicación que tenemos para nosotros hoy. Siempre que ustedes agarren un texto bíblico, como estuvimos viendo en los estudios bíblicos, hay que ponerlo primeramente en su contexto, pero luego sacar toda la aplicación que puede sacar para uno. O sea, ¿qué me dice a mí? ¿No? Primero, ¿qué le dice al autor original? ¿Qué quiso decir? ¿A quiénes se lo escribió? ¿Se acuerdan que vimos todo esto en las clases de estudios bíblicos? Pero después decir, bueno, ¿y a mí qué me dice esto? Por eso siempre te digo, tené tu Biblia, abrila, léela, remarcala. Ayer no sé si vieron en Facebook, se le puso una imagen de dice, vos cuando lees Romanos, y todo resaltado en amarillo porque tantas cosas que te hablan. Entonces, es bueno eso. Es bueno que vos remarques tu Biblia, entonces siempre te digo esto, pero te lo voy a seguir repitiendo porque es importante. Así que Mateo 13, del 1 al 2 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Qué linda imagen, ¿no? ¿Se imaginan esto? Nosotros estamos acá en la urbe, en la ciudad, pero ¿se imaginan esta situación? Jesús se levanta a la mañana, buenos días, ¿cómo andan? Y se va directo para la playa. Y dice que cuando llega a esa playa se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Así que una mañana como la de hoy, pero alrededor de 2000 años atrás, Jesús salía ahí a las orillas, se sentaba y de pronto se imagina esa situación, Jesús sentado y primero llega un grupito de 5, ¿no? Se para ahí delante del Señor, después llegan otros, hasta que de pronto toda la ciudad estaba esperando escuchar al Mesías. ¿Qué les parece si la iglesia puede ocasionar eso en esta ciudad? ¿Vieron cuántas veces nosotros tenemos que salir y casi parar a la persona, ¿no? Yo a veces escucho desde acá que estamos ensayando y que Iván está ahí, ¿un café? Porque claro, hay que llegar, ¿no? Pero imagínate cuando la iglesia haya llegado a ese nivel de conocimiento en la ciudad en que la gente venga a pedir el café porque dice, no, porque yo sé, yo les pido el café y después oran por mí, yo me sano. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Porque sabemos que inclusive muchos se acercaban a escuchar a Jesús por razones equivocadas. Algunos porque lo querían hacer rey, otros porque le dio de comer, distintas situaciones. Pero imagínense cuando la iglesia pueda ir a la plaza y que la gente se empiece a juntar. No decimos solo gran convocatoria, vengan, que... No. Hay un miembro de la iglesia allá, nos presentamos ahí y la gente empieza a venir y dice, estos saben. Estos fueron los que me hablaron y cuando me hablaron me dieron la palabra justa. Estos fueron los que pusieron las manos y aquel dolor que tenía en mi cuerpo no está más. Con ellos me junté y cuando oramos por tal persona que no estaba presente, cuando volví a verla, esa persona ya estaba bien. ¿Pueden creer en eso o es muy lejano? ¿Es imposible? ¿Nunca nos va a pasar? ¿Se imaginan? Yo creo que la iglesia tiene esa convocatoria. Inclusive, miren en esta misma analogía, cuando la iglesia del libro de los Hechos, que dice que los enfermos eran traídos a los pies de los apóstoles. Los apóstoles ya habían hecho su labor, ¿qué quiere decir? Que habían sembrado, y luego, ¿cómo cosecharon? Y se iban a un lado y decían, ¿vos sí podés orar por él? Ahora, para eso hay que hacerse conocido, en el buen sentido de la palabra. Hay que sembrar lo suficiente para que alguien diga, vos no sos aquel que... Ustedes no son estos que... Bueno, así ya estamos siendo conocidos, porque hoy contaba Ivana que le dieron un café a una persona que estaba en un carrito, y uno de un auto dice que paró solamente para decirle qué bueno esto que hace. Y esa es la aprobación que es muy importante. Recuerde que la iglesia, cuando leemos el libro de los Hechos, tenía la aprobación de la gente. Bueno, en algún momento perdimos un poquitito eso, también porque se han encargado algunos, ¿no?, de poner el nombre de la iglesia también en ridículo. Pero nosotros tenemos que recuperar esas cosas para la ciudad. Que la iglesia piense bien de la ciudad. Que la gente valore y diga, menos mal que ustedes están. Sí, dije al revés, ¿no? Bueno, se entendió, ¿no? Que la ciudad piense bien de la iglesia. Y en otra cuadra un muchacho salía de la casa y le ofrecimos un café y se empezó a reír
se iba con su café. Otro hombre, contrario, nos preguntó de qué movimientos son. ¿Movimiento? Sí, pensaría que era un movimiento político. Ah, claro, dijo esto es campaña. Darío le explicó que era un movimiento, digamos que era evangélico, ¿no? Claro. Bueno, que la gente se sorprende, dijo. La gente se sorprende, eso que dice Lucas. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo que te pares. ¿Usted por qué hacen esto? Y más cuando se enteran que no lo hacemos por nada, ningún beneficio económico ni nada. Por eso nadie lo puede creer. La otra vez también contaban que alguien les quería pagar, ¿no? En una parada colectiva. Decían, ¿pero cuánto te debo? No, nada. Porque la gente no está acostumbrada, más en las ciudades, a que el otro haga algo desinteresadamente. Bueno, nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo sé que esto lo escucharon 1000 veces y lo saben, pero entiendan que Jesús enseñó que toda la ley, todo lo que se escribió, se redujo a eso. ¿Se puede entender semejante obra? De que se escribió el decálogo, de que tuvimos a todos los profetas, todo lo que pasó, y sin embargo Jesús dijo, ¿pero vieron todo eso? Pero ahora que yo les voy a dar mi espíritu, a ustedes se les reduce a algo tan pequeño como amar a Dios y amar al prójimo como ustedes mismos. Si cumplen eso, el resto funciona. ¿Se dan cuenta? Lo elemental y lo profundo que a la vez es eso. Así que se juntó mucha gente entrando en la barca. Y él, ¿qué hizo? Se metió en la barca para usar de púlpito. Así como yo tengo esto hoy, él lo que hizo fue, se juntó tanta gente que para tomar un poquito de altura y poder llegar a toda la gente, se fue a la barca que estaba ahí nomás en la orilla, y desde la barca se armó un púlpito improvisado, y desde ese lugar les iba a empezar a enseñar. Qué interesante, ¿no? A mí me gusta poder imaginar el texto, ir más allá, decir, a veces leemos, ¿no? Bueno, y Jesús se sentó, y... No, pónganle ustedes, como le gusta decir a Roberto Góngora, el profesor, pónganle power, dice, en la clase dice, pónganle power al texto, porque ustedes se imaginan siempre, o mismo cuando vemos una discusión en la Biblia, dice, bueno, le dijo, no le dijo, porque es una discusión. Entonces, hay un montón de cosas que hay que ponerlas en su contexto. Acá Jesús empieza a juntar y dice, me pongo, ¿no? ¿Se imaginan? Y se va ahí a la barca y desde ese lugar los ve. Y dice que, el versículo 3 dice que les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, nuevamente con la siembra. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora es bastante probable que detrás de donde Jesús estaba, de donde la gente estaba mirándolo a Jesús, precisamente esa gente sembraba. Porque Jesús tomaba todas sus analogías y las historias de lo que veían. O sea, se la quería hacer bastante fácil a la gente. Y entonces, probablemente detrás de su auditorio, lo que había era gente que estaba haciendo su tarea, porque de hecho esa era una zona donde se sembraba bastante. Entonces él, mostrando a los que están detrás, dice, bueno, ¿saben? Les voy a enseñar cosas del reino. ¿Ven? A los que están sembrando allá atrás. Bueno, el sembrador salió a sembrar. Y dice que parte de esa semilla cayó junto al camino. ¿Saben por qué? Porque la siembra en aquel entonces, todavía en algunos lugares sigue siendo, pero ahora está mucho más, con mucha más tecnología, era lo que se llamaba siembra al voleo. O sea, de ahí viene la volea, ¿no? Del tenis, por ejemplo, que me gusta el tenis aparte. ¿Y qué hacía el sembrador? Agarraba las semillas y soltaba de esta manera, una especie de volea. Entonces, claro, la semilla caía en distintos lugares, porque imagínense los campos enormes y el sembrador tirando. Así que imagínense esta situación de Dios desparramando, ¿no? Desparramando su amor así, soltándolo sobre el mundo, y nos dice que hay distintos terrenos, que esto ya lo saben, pero hay distintos terrenos en donde esa semilla cae. Ahora, la cuestión es que esta es la misma imagen que ustedes van a encontrar en los campos de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Van a encontrar el camino, que dice acá que cayó sobre el camino, que es un lugar donde está pisado, los pozos, ¿no? Todo lo que hay también en el camino donde si cae una semilla en ese lugar, no pasa nada. Después empieza a ver unas piedritas, vieron que para el costado como que ya está un poco más, la piedra un poco más sólida. Después ya viene la parte del pasto, y después viene el campo propiamente dicho.
Después recién ahí viene el lugar fértil realmente. Pero hay también pasto, vieron que ahí está ese pasto desparejo al costado. Bueno, imagínense eso mismo, ¿eh? Imagínense el sembrador tirando las semillas y el parecido al piso que nosotros tenemos. Entonces hoy quiero que vos identifiques con esta parábola del sembrador en dónde están esos agujeros por donde se te caen las palabras de Dios. Por eso titulé esta predicación cosiendo los bolsillos rotos. Porque muchas veces nos vamos de acá, o te vas o mirás una predicación en tu casa, o alguien ora por vos, o recibís una palabra, o lo que sea, ¿no? Y te vas bien arriba, decís esta palabra, esto, y después, cuando llegás a tu casa, mirás, yo dije la palabra del medio. Porque exactamente es lo que el Señor va a enseñar en este momento con esta parábola. Presten atención. El sembrador siempre está lanzando palabras sobre tu vida, pero por alguna razón varias de ellas se te escapan. En este primer caso dice que hay parte que cayó más cerca del camino que del área fértil. Como les dije recién, que se hagan ustedes esa imagen. Por eso en Mateo 13:19 Jesús se encarga de explicar esto. No sé si alguna vez hicieron esta cuestión de poder mirar en paralelo, porque Jesús enseña en Mateo 13 y más adelante da la explicación de cada uno de los versículos. ¿Lo vieron alguna vez? ¿O nos salteamos en el medio a veces esa parte? Mateo 13:19, si ustedes lo tienen ahí, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recuerden que dijimos que lo primero que tiró el sembrador cayó en el camino. Y Jesús en el versículo 19 lo explica. Dice que es el que cuando viene, o sea, cuando escucha la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, quiero que veas hoy que tu falta de comprensión de la palabra de Dios no es un hecho meramente natural. Muchas veces el enemigo es el que está esperando ese momento para robarte la palabra. Porque dice que viene el enemigo y quita esa palabra de tu vida. Ahora, ¿cómo se traduce ese enemigo en tu vida? ¿Qué es? Que cuando de pronto se habla de prosperidad, vos decís, claro, me están enseñando de prosperidad, esto es así, la Biblia lo enseña así, pero salís de acá y el enemigo empieza a traerte a la mente, ¿no? Lo que decíamos el domingo pasado. No, vos nunca. En tu familia, si en tu familia ninguno tuvo esa posibilidad. Un buen trabajo, si siempre mendigaste lo básico y lo necesario. Y el enemigo fue el que fue a ese lugar donde había caído la semilla, como dice acá, las aves, y se la llevaron. Identifica entonces, en esta mañana, dónde el enemigo te está metiendo la mano. Y así como le gusta enseñar a Cele, que dice que el diablo vino a hurtar, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Y la palabra en realidad hurtar habla de un robo difícil de identificar, ¿no? No es un arrebato donde vos te quedaste, como pasa a veces, ¿no? Sorprendido. Es como si vos tuvieras una caja de clavos donde tenés miles de clavos y yo todos los días vengo y te saco uno. No te vas a dar cuenta sino hasta que te queden pocos clavos y ahí digas, che, acá pasó algo, pero en el momento, en el día a día, te fue sacando de a poquito y no te pudiste dar cuenta. Entonces, el enemigo viene justamente a robarte la semilla y la palabra que es depositada en tu corazón cada vez que escuchás. Porque dice que oye la palabra del reino, pero no la entiende. ¿No será que cuando hay determinados temas en tu vida que son los que más problemas tenés, no la entendés porque el enemigo viene y te lo roba? ¿Me entendés lo que estoy queriendo decir? Hay temas que los recibís porque, no sé, estás sano en tu cuerpo, hablamos de sanidad y sí, no, claro, porque yo me puedo, mira, puedo saltar, puedo hacer lo que sea. Ahora cuando te hablo de prosperidad, bueno, ¿por qué no volvemos a la sanidad? ¿No? Porque ahí me siento bien, pero de plata mejor no hablé. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, fíjate el enemigo en tu tema, ¿cuál es el tuyo en el que te viene a robar? Así que dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:20 que nosotros tenemos la unción del Santo y que no es necesario que nadie nos enseñe nada. Ahora esto se traduce fácilmente no en que no debemos aprender la palabra, eso es obviamente que no es así, pero se traduce en que en realidad si el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, todo lo que se nos enseñe de la palabra de Dios lo podemos absorber y recibir. Así que lo que quiero que hoy te saques de la mente es
que hay otros que están más preparados que vos. ¿Saben qué pasa con la iglesia? Hay mucha baja autoestima dando vueltas. Mucha gente que ve a la persona que está acá adelante y se la imagina, ¿no? Entonces ve al que está acá y dice, no, porque el pastor nunca se debe equivocar. O la ve a Ruth acá cantando y dice, wow, no, porque Ruth. Y cuando pasa otra persona a testificar dice, no, porque. Y vos nunca estás en esa fila, ¿me entendés? Vos nunca te sentís que podés. Siempre los demás están un poquito más adelante. Los demás son más capaces, son más espirituales que vos. ¿Quién te hizo creer eso? El que se ha unido al Señor, un espíritu con Él. Así que hay más chances de que sea espiritual una persona acá adelante que vos. No, ninguna chance. Por favor, no dejes que te ataquen más esos sentimientos de baja estima. Te limitan. Son el enemigo que viene y te roba la palabra. Entonces cada vez que vos tenés que aplicar a la palabra, ¿sabes qué haces? En vez de pensar en la palabra, pensás en alguien. ¿Me entienden, no? O sea, en vez de pensar en la palabra, aplicás y no, seguro que esta persona. Te desvías a la persona a la cual, entre comillas, podés envidiar y decir, no, seguro esta persona la pone en práctica y le sale. Pero a mí me toca siempre estar allá atrás. Me siguen, ¿no? Me siguen, no es una locura. Pasa esto. Y justamente para poder ministrar a otro, lo primero que hay que hacer es sacarse de encima de esas cosas. Yo he visto las competencias más feas también. He visto diálogos entre líderes, entre los cuales hablan de, no, yo bauticé a 50, no, yo bauticé a 60, y se pelean y compiten, no sanamente, compiten ya, o envidian si cuando ora uno pasa algo y cuando ora el otro no pasa nada. Y vos decís, qué tremendo, qué estima baja, porque en vez de entender el diseño de Dios para tu vida y lo que Dios te da para impartir, estás esperando competir con el otro y superar al otro en algo que quizás Dios no puso en tu corazón. Y yo les hablé hace un tiempo de esa oración alquilada, no sé si se acuerdan, que lo dramático de la oración alquilada es que yo puedo hacerlo y puedo recibirlo y sentirme completo toda la vida. O sea, hacer la oración de alguien más y sentirme vacío toda mi vida. Así que hacer tu oración genuina. ¿Qué pasaje era el que dijiste que tenemos la unción? Primera de Juan 2:20 dice, ustedes tienen la unción del santo. O sea, ustedes son los pastores. Los líderes. No. Pensé que me iban a decir, no, nosotros, todos. Y así. Claro, se quedaron dudando. Ustedes tienen la unción del santo. Ustedes. Yo y ustedes. Y no necesitamos que venga el enemigo a decirnos, vos no podés esto, vos lo otro. Olvídate de esto, Esto se lo enseñaron a aquellos, pero por favor, no hay tal cosa dentro del reino de Dios. Así que dice el versículo 5 y 6 de Mateo 13, que otra parte de esta semilla, recuerden al sembrador tirando así la volea, que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Ahora ya la semilla ya no cayó en el mismo lugar, ya cayó en esa partecita donde te digo que se empieza a confundir la banquina con el camino o con la parte del pasto, está como en esa parte dudosa. Y ahí dice que en ese lugar hay cierta fertilidad. Yo quiero que empieces a ver vos en tu vida espiritual dónde te ubicas, ¿no? Es decir, si yo pasara ahora por el camino, ¿dónde te veo sentado? ¿En el medio del camino? ¿Ahí un poquito de la banquina? ¿Entre lo que viene después de los espinos? ¿O estás en el campo propiamente dicho, trabajando para el Señor, obrando para Él, donde ese es el verdadero lugar donde Dios te pone? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y Jesús explica en el versículo 20-21, sigan ahí el texto, Mateo 13, 20-21 explica Él, dice, y el que fue sembrado en pedregales, el que vimos recién, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué dice? Tropieza. Ahora, ¿cuántas veces han escuchado, y depende del círculo donde se mueven, que se dice algo y ¡amén! ¡Aleluya! ¿no? Y empiezan, y algunos hasta se paran, ¿no? Y hacen así, toman la palabra. Está bien,
hacé como quieras, no hay ningún problema. Pero ojo, porque también tu vida puede transformarse en esto de recibir sobre pedregales. ¿Saben cuánta gente hace todo eso? Y cuando sale, llega a casa y tiene que mirar las cuentas para pagar y relacionarse con la familia y cuidar a los hijos y demás, dice, más que así, ¿no? Se le va cayendo la mano y hace así, vuelve a bajar. Entonces es una utopía, es una lucecita ahí que se prende y dice, no, siempre, no, bueno, me acordé que es lo que realmente me pasa. Y esto es lo que está diciendo que donde cae la semilla, en el pedregal, en esta especie de piedra. Ahora, dice que porque después viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Ahora, te voy a decir una cosa, tenemos la tendencia a pensar que esta persecución es de índole física, ¿no? O sea, ¿cuál es la persecución por causa de la palabra? Que vengan y te digan, no prediques, no enseñes, ¿no? No. Vamos a buscar la aplicación para nosotros y lo que realmente significa esto para nosotros. Déjame decirte que cuando la palabra te habla de comprometerte con la iglesia, de sembrar en el reino, de estudiar la Biblia, de tratar bien a tu cónyuge, apartarte del pecado que te está deteniendo, y al momento de ponerla en práctica, volvés a hacer lo mismo de siempre, entonces esa es la persecución que aniquila tu palabra. ¿Me seguís? La propia persecución que aniquila la palabra es la persecución de lo que a vos te pasa y es lo que seca la palabra de Dios. No es externa, es lo que a vos te pasa por dentro. O sea, recibí la palabra y esta vez va a ser diferente. Esta vez se va a cumplir en mí esta palabra. Pero ¿sabés qué te persigue? Haber caído tantas veces en mí. Te persigue que la palabra es perseguida por eso que a vos te atormenta todas las veces. Y que entonces vos que decís, esto va a ser igual que siempre. ¿Cuántas veces te fuiste de acá y dijiste, esta semana prometo no gritar, esta semana no me voy a enojar, esta semana no voy a llorar? ¿Alguno se anima a decir que hizo esa declaración? Bien, los valientes. Y cada vez se animan más. Bueno, igual no me digan más. Y después llega el miércoles y y vuelve de nuevo el llanto y vuelve de nuevo la sensación. ¿Qué pasó con la palabra que te había sido y que la guardaste, la subrayaste y dijiste, esto es para mí? Yo arrebato, ¿no? Como arrebato para mi vida, lo tomo, lo creo, me profetizo, hago todo lo que aprendí a hacerle. Sin embargo, el miércoles estoy de vuelta sumergido en la misma situación. Esa es la persecución. Ahora, para no caer en esa persecución, hay que doblar rodillas. Lo único que vence esa persecución interna en tu vida es la oración. No grabarte la palabra y llevarla en el viaje todo el tiempo diciendo, no me voy a olvidar, no me voy a olvidar. No sirve, eso no sirve. Lo que sirve es doblar rodillas. Cuanto más tiempo invertís en la presencia de Dios, más fácil es el resto de las cosas. Esto es así. Esto es directamente proporcional. A mayor tiempo de oración, es más fácil apartarte del pecado, es más fácil tratar bien al resto, es más fácil que una mala noticia no te haga el efecto que antes te hacía. ¿O no han descubierto ustedes en Cristo ahora que la misma noticia que antes les descalabraba la vida, ahora tienen otra esperanza, ¿no? No digo que aplauden las malas noticias porque tampoco somos ilusos, pero no nos afecta igual que antes. A mí me ha pasado, por ejemplo, que desde que creo obviamente plenamente en el Señor, he tenido señales en mi cuerpo que no me gustaban, ¿no? Algún dolor o algo, y sin embargo ahora creo lo mejor, y antes era lo peor, ¿no? Ya sacaba turno con 34 médicos, me hacía 22 resonancias, parecía como que yo quería encontrar el problema aunque no lo hubiera, es como que me iba al otro extremo. Bueno, ahora encontramos como nuestro verdadero lugar, en donde entiendo que puedo orar al Señor y descansar en Él en cada cosa que hago. ¿Me siguen? Así que esa persecución es la que vamos a evitar, porque después dice en el versículo 7 de Mateo que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos también andan por ahí, esto lo sabe toda persona de campo, inclusive vimos el otro día que junto con el trigo crece la cizaña. Entonces los espinos son parte de tu campo también. Todos tenemos, ¿no?, alguna parte de espinos que por algún lugar se asoman, que son... ¿Saben lo que es un espino? Es una hierba puntiaguda.
¿Vieron cuando uno va por el campo y se pincha? Y no dice, ¿para qué me trajo jotas al campo? Y se nota cuando uno no es de campo, ¿no? Que aparece con las hojotas y el resto lo miran diciendo, usted no sabe dónde se metió. Bueno, más o menos así a veces nos pasa y nos ponemos el calzado equivocado y andamos entre nuestra vida tratando de surcar esos espinos que son estos puntiagudos que destruyen. La idea de ellos, ¿cuál es? Es destruir la semilla y matarla. Cuando caen esos espinos, la destruye y la mata. Ahora, es bueno bajar un cambio, todos juntos, nosotros juntos, y ver qué crece y qué se detiene en tu diario vivir. ¿Alguna vez haces esa oración? ¿Alguna vez agarrás y decís, eso lo hacemos los lunes, ¿no? Cuando empieza la dieta y el gimnasio, más o menos en ese mismo momento. Mañana que es lunes, voy a hacer una lista. De un lado pongo qué crece y de otro lado pongo qué está detenido. Obviamente no se la van a mostrar a nadie esa porque nos daría vergüenza. Y entonces de este lado, la verdad que acá, tomen un tiempo atrás, digan, bueno, un año atrás, por decir algo, o todo lo que va del año. La verdad que en mi relación con tal persona avancé. La verdad que. Pero esto es lindo para alabar a Dios y agradecer. Ahora, ¿te animas a esta lista? Es decir, la verdad que acá. La verdad que este pecado. La verdad que a mi esposo. Le sigo diciendo de todo. La verdad que con esta vecina que la odio. Me siguen, ¿no? ¿Se animan a esa lista de costado? A la lista negra. Porque ahí es donde se va a identificar los espinos de la buena semilla. Los espinos son esas cosas puntiagudas que no queremos que se noten, que no queremos que se vean. Pero si haces esa lista, vas a encontrar un buen motivo para orar. Vas a encontrar un buen motivo para interceder y decir, Señor, esta lista tiene que reducirse. Y las que están, muchos de los ítems que están de este lado, tienen que pasar al otro lado. Ya que me pongo un plazo. Septiembre tiene que ser el mes donde pase esta bronca que tengo, no puede ser. Tengo que hablar con esta persona, pedirle perdón, decirle que la amo en el amor del Señor. Y entonces pasa a estar del lado del haber, no del debe. ¿Hacemos esto? O si no, cuando no lo hacemos, ¿saben qué pasa? ¿Creen que la lista puede permanecer así toda la vida? No. Un día te pegás de frente contra la lista. Lo que yo llamé hace un par de semanas los despertadores de Dios. ¿Qué pasa? Dejás acá bronca atesorada con una persona, porque estoy poniendo el ejemplo. Dejas que sigue en el lado del debe, sigue, y un día Dios te llama a hacer otra obra, ¿no? Un ministerio, y vos te das cuenta que chocás de continuo contra esto que no perdonaste. Entonces estás en una reunión donde están hablando y a vos todo el tiempo la cabeza te hace esa persona, ¿no? Te dice Marta, o el nombre que vos sea la persona. Y te ataca y vos la sentís acá adelante, la sentís acá que está para adelante tuyo, porque realmente tenés que perdonar. Y no tenés que perdonar en el corazón. Tenés que llamar a Marta. Hola Marta, ¿cómo te va? Y aparte el otro día decís, vos, era hora de que llames. Bueno Marta, mira, yo te quiero decir, te quiero pedir perdón. No entrar en discusión, te quiero pedir perdón, quiero decirte que te amo en el Señor, que lamento mucho haberte dañado, si que te hizo. Y vos sentís como, ¿no? ¿Vieron cuando uno siente esa liberación de haber hecho lo que había? Y Marta pasó a la lista del haber. Ya no está entre los espinos, ya está en la buena lista. Te desafío a que esta semana vos hagas eso, que cada uno podamos hacer eso. Y si te animás un poco más, como dijimos que sean conocidas nuestras peticiones, animate a compartirlo con alguien, no con todos, pero con alguien que encuentre confianza y mira, porque yo sé que si no me comprometo con alguien no lo voy a hacer, porque también hacemos esas cosas, ¿no? Si yo sé que no se lo digo a nadie, no la llamo nunca, Marta. Entonces, hablo el lunes entre dos de ustedes y le digo, mira, esta semana tengo que llamar a Marta, llamame el jueves, que si no la llamé, presioname. Ayúdense, eso es trabajar como hermanos, A veces creen que trabajar como hermanos es solamente juntarse para una reunión. No, ayúdense de esa manera, ayúdame porque esto es, acá yo choco, ayúdame vos. Así hacen, tomado de la Biblia, los que hacen Alcohólicos Anónimos, vieron que tienen un hermano mayor, que ya está, como dicen ellos, limpio, ¿no? Dicen que está limpio hace más tiempo. Y cuando, ¿qué dicen? Cuando tenés ganas de tomar, ¿qué dicen? Llamame a mí. Y se dan fuerza uno al otro. Bueno, nace Alcohólicos Anónimos como una asociación cristiana, de hecho. Después
dejó un poco los valores bíblicos, pero sigue teniendo esa esencia. Bueno, es lo mismo acá. Ayúdate con tu hermano a superar esa situación y a que la parte que está entre espinos pueda pasar del otro lado. Así que por esta razón Jesús lo define como, ¿qué dice? Que el afán, dice en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. A ver, siempre que Dios te quiera mandar algo, detrás viene la preocupación. ¿Vieron que viene con un combo ahí? O sea, te lo voy a poner en ejemplos. En matrimonios, te vas a casar. Enseguida vendrá el afán para decirte que no te va a ir bien, que tengas mucho cuidado antes de la decisión. Guarda con lo que son los matrimonios de tu familia. Vos estás encasillado a hacer lo mismo. Va a venir eso. Jesús mismo pasó por todas esas situaciones. Poquitito antes de la cruz, mucho tiempo antes de la cruz, y no sabemos en toda su vida como carpintero también qué situaciones habrán existido para que él dude. O sea que va a venir, por ejemplo, en la situación ministerial, Dios te pone a cargo de un ministerio o una tarea y enseguida vendrá esa duda a ponerte justamente si podés o no liderar una persona o una actividad. ¿No? Me nombraron para que haga tal cosa. ¡Qué sufrimiento! Algunos prefieren nunca ser nombrados para no tener que pasar por esa situación. Por la situación de que todos pongan... Porque cuando uno lidera, ¿qué pasa? Viene gente, se para y te mira así. Como diciendo, hace algo. Es tu actividad. Están esperando que vos hagas algo. Y uno está así, tiene que hacer, decir y demás. Pasa, la pelota se la pasan a uno. Y está bien pasar por ahí. Está bien pasar por ahí. De hecho, si Celi estuviera acá, lo comprobaría y lo diría. Lo mejor que puede salir de una persona desde lo sobrenatural es cuando de pronto me pasa con Celi que estábamos en un cumpleaños, creo que era mi cumpleaños o el de Luli, en mi casa era. Sí, qué maldad. Y había una amiga y yo la conozco a Celi. Entonces la veo a Celi que la miraba a esta chica de una manera especial. Entonces enseguida voy y digo, Celi, anda a darle una palabra profética. Imagínate las piernitas le temblaban así. Porque había que jugarse a ir a hablar con una persona desconocida. Y entonces ella me quería decir a mí qué le iba a decir. Anda a decirle como quiera, a mí no me... Porque quería pasar por la aprobación, ¿no? A ver si era o no, porque yo la conocía a esa persona y ella no la conocía. Pero sale lo mejor de uno cuando lo aprietan así. Y de hecho a mí me pasó la última vez en la drogué que tuve que pedirle a Ivana un tic-tac prestado, porque a mí me gusta administrar si tengo tic-tac. Si no, así que para que lo sepan. Entonces estaba en la reunión de la drogué, yo lo más tranquilo, vieron que los pastores cuando estamos en la reunión estamos como de feriado. Y termina la reunión y Bernardo lo que me ponía es decir, por favor, pasás a hablar por la gente. Y yo dije, entonces más o menos me acomodé lo que tenía. O sea, digo, tenés una tic-tac, no sé, viste, no me gusta estar cerca de la gente y a ver si tengo feo aliento. Y entonces Ivana me dio una tic-tac, eso fue tipo Popeye, ¿no? Con la espinaca, y salieron las mejores cosas desde la presión. Las mejores palabras proféticas, los mejores testimonios salieron desde que me sentí presionado, no desde todo lo que armé y lo llamé a Bernardo primero, y Bernardo, me vas a hacer pasar hoy, avísame porque entonces voy. No fui preparado, pero sin embargo a veces de esas cosas sale lo mejor. Entonces la duda, ustedes creen que no había duda en ese momento, yo tenía que pasar, bueno, otra vez me pasó en la campaña de Anacondia. En la campaña de Anacondia yo llego, lo saludo a Bernardo y Bernardo que se ve que me hace lo mismo que yo hago también a veces, me dice, dale, aprovecha para pasar a hablar por la gente que pasa. Mañana me pasaron, no sé, 500 personas, no sé cuántas personas, y éramos un grupo de 7, de 8, 9, y encima la gran mayoría haciendo filas para que lo vean Anacondia, obviamente, ¿no? Pero bueno, me pasaban cosas y hubo de todo, y estuvo interesante. Pero yo también podría haber dicho, no, mirá, tengo un tirón acá atrás, ¿no? Y me voy rengueando para el costado, pero la presión hay que soportarla. La presión hay que soportar. El que no pasa por presión y el que no pasa por llanto, dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan del miércoles pasado o el otro? Que el ministerio trae llanto, el ministerio trae presión, el ministerio trae incomodidad, el ministerio trae rechazo. Si no pasaste por estas cosas, no tenés un ministerio. Tenés una actividad que la estás desarrollando y puede que estés bien, estés camino a... Pero el ministerio es ingrato en muchas cosas.
Lean la Biblia, lean los evangelios y fíjense cuántas veces Jesús la pasó bien. Pero no las menos. De hecho, la pasaba bien con su círculo más pequeño. El resto de veces, muchas veces, tenés que bancarte que inventen cosas que no son verdad. Tenés que bancarte que alguien diga, yo lo hubiera hecho mejor. Bueno, está bien, gracias. Tenés que bancarte determinadas frases y cosas que son hirientes, ¿no? Viene uno, termina una reunión, o termina la reunión de mujeres, y que uno le puso su esmero, y más si viene una mujer nueva y dice, no sabía que esto era así. Y vos que le pusiste todo, quizás te sentís como, pero ahí donde tu espíritu se levanta y dice, primero no le voy a tomar bronca a la persona. Y después no voy a atesorar eso en mi corazón. Voy a creer lo que Dios dice de la gente y lo que dice de mí, y no lo que alguien viene y me diga, a mí me gusta más que haga esto de lo otro. A mí me gusta más como lo hace aquel. Amén. Así que Mateo 13:8 dice que parte cayó, y acá están todos ustedes representados lo más fielmente posible, porque parte cayó en buena tierra. ¿Quiénes son la buena tierra? Ahí está la buena tierra presente. Y dice que dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Se dan una idea de la multiplicación que esto significa, ¿no? Jesús lo había anticipado de otra manera, dijo 100 veces más van a recibir ustedes, los que saben sembrar. Ahora sí estas semillas llegan al campo propiamente dicho. ¿Se acuerdan, no? La imagen inicial del boleador que había tirado, y acá están directamente en el campo. Por favor, entendamos que la multiplicación en Dios no tiene límites, y esto es en serio. No es una manera de decir que Dios multiplica. Dios multiplica de verdad. Ahora, ¿estás dispuesto a hacer ese campo, a hacer esa buena tierra, para que todo lo que Dios derrame en vos se multiplique a 100 veces? Amén. Amén. No es, porque a veces decimos 100 veces, y como si fuera un número que lo tiramos ahí por la cabeza. No, 100 veces en serio. Jesús dijo que aquel que deja tierras, casa, padre, madre, lo que sea, recibirá la vida eterna luego, pero 100 veces más en esta tierra. Y acá está hablando de que esta semilla se multiplica. Y el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora fíjate que la enseñanza de Jesús es clara. Me toca oír, entender la palabra y dar fruto. ¿A dónde te frenaste? ¿Hoy? ¿Acá me escuchan todos? ¿Se escuchan? Sí. Ahí no se frenaron, están escuchando. Entender la palabra, ¿se entiende la palabra? Sí. Y no te estará faltando ahí y dar fruto. Es fácil. Si obedecemos estas tres cosas, listo. Se cierra la obra perfecta de Dios y empieza todo a multiplicarse. Pero a veces cortamos en porque la primera y la segunda es como que es muy personal. Yo escucho, yo entiendo. La tercera, para dar fruto, ¿qué hay que hacer? Hay que accionar. Hay que involucrar, hay que salir. ¿Qué más? Hacer. Hay que hacer. Sembrar. Hay que sembrar. Hay que visitar. Hay que arrodillar. Hay que dar. Hay que dar. Para tener un ministerio hay que saber dar. El que no sabe sembrar, y cuando digo sembrar hablo hasta aún financieramente, si uno lo recoge todo para uno, entonces no da fruto. El correcto sembrador sabe dar, se identifica. ¿Cómo? Invertir tiempo. A veces lo que no damos, a veces plata damos, ¿no? Porque bueno, ando bien, pero no me llamen, no me llamen, yo no estoy, no puedo. Detecta en tu vida cuál es el momento en el que te detenés. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué pregunta te detenés? Cuando te dicen que venid a una mano, no. O venid a un mango, no. O ¿cuándo es? O vamos a amar al prójimo. No, al prójimo, yo, no sé lo que me pasó a mí. No sé, cada uno tendrá lo suyo. Pero debemos correr todas esas cosas, limpiando los obstáculos, corriéndolos, para que entonces cuando la semilla cae en nosotros seamos esa buena tierra que cuando cae en nosotros se multiplica. Debemos nosotros hacerlo de esa manera. Hoy podemos preguntarnos dónde se han filtrado esas semillas. Por alguna razón hemos dejado caer algunas en el camino, que dijimos que las aves se las llevaron. Las que caen en el camino
las aves se las llevan, otras han caído en pedregales, la persecución de tu propia casa las aniquiló, y otras en espinos, donde el afán las ahogó. Analizá, toma un momento ahora al final de la reunión, para que mires tu propia vida, prepares tu ofrenda también, y que con esa ofrenda vos digas, Señor, yo detecto dónde estoy detenido. Yo detecto qué es lo mío, donde a mí me cuesta más. Seamos sinceros. Y si tenés todavía un paso más de valentía, sé sincero con alguien más. Mañana cuando hagas tu lista del debe y del haber, lo que tengas en el debe, compartilo con alguien. Decirle, mira, yo te tengo que compartir esto porque necesito tu ayuda. Me di cuenta que solo no pude, me comprometí de 1000 veces distintas, ¿no? Dije esto no lo hago más, me lo anoté, me lo escribí, me lo logré, pero necesito compartírtelo. Hacelo. Esta es una buena semana y empieza septiembre. ¿Vieron que los cambios de mes? Empieza septiembre, que septiembre sea un mes para romper definitivamente esas cosas. ¿Para qué? Para que demos mucho fruto. Entonces, prepara tu ofrenda ahí, donde estás. Prepara tu ofrenda, ponele nombre a tu ofrenda. Es un acto de fe. Decir, Señor, ¿qué hago con esta ofrenda? Me estoy identificando con lo que quiero que se acabe en mi vida. Con lo que sean espinos, con lo que sean pedregales. Y obviamente con lo que es el camino mismo, que no es la buena tierra, es el camino mismo donde cualquiera que pasa por ese camino se lleva, como las aves se llevan esa palabra. Así que papá, yo quiero identificar, Señor, junto a mis hermanos, dónde me detengo, dónde me freno. ¿Por qué no podés llamarme buena tierra cuando ya debería serlo? Pero, Señor, tu reino y tu palabra es para que nosotros la escuchemos, para que la entendamos y para que luego demos fruto. Señor, necesitamos cerrar este círculo de estas tres cosas para que realmente nos vaya bien. Así que, Señor, ofrendamos en este mediodía, ya del día domingo, creyendo que no se nos va a escapar la palabra el día miércoles, el día jueves. Todo lo contrario. Seguiremos íntegros en la semana. Rechazamos, Señor, ese llanto, esa angustia que viene a nosotros, que parece como que nos olvidamos de pronto de lo que nos hablaste. Rechazamos, Señor, esas cosas. Rechazamos el dolor, rechazamos la baja estima que tanto afecta a veces a tus hijos cuando vos hablaste las palabras más lindas y nos elogiaste con toda bendición. Así que yo, Señor, te quiero dar gracias por esta iglesia, que es una iglesia que hoy escucha tu palabra, que la entiende y que da su fruto. Por eso el sábado que viene, no tengo dudas que las mujeres se multiplicarán en este lugar. No tengo dudas, Señor, que muchas son las nuevas que van a venir. Porque vas a poner en el corazón de estas mujeres presentes y de las que no vinieron también, invitar a otras. Y se van a animar a hablarles de sanidad, y se van a animar de hablarles de profecía, y las reuniones empezarán cada vez a tomar mayor vigor. Porque tu poder, Señor, lo hace posible. Así que ofrendamos hoy en este mediodía haciendo un compromiso delante tuyo, comprometiéndonos, Señor, a cumplir esta palabra y a que dé fruto. Y en la semana, Señor, como hermanos, nos ayudamos entre nosotros. Nos ayudamos entre nosotros, porque muchas veces para no caer necesitamos un hermano que nos levante. Gracias, papá, por esta palabra, en el nombre de Jesús.